Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Stephora Ann Mircea Joseph, una niña de solo 11 años. Este relato, que se basa en la cobertura del Listín Diario, es sobre fortaleza, sobre una tragedia que todavía no tiene explicación y, sobre todo, sobre una familia que se niega a rendirse hasta encontrar respuestas. Para poder entender lo que pasó, primero hay que entender quién era la niña en el centro de todo esto. Para su familia y sobre todo para su mamá, Stephora era básicamente un milagro. Y esta idea, esta palabra, es clave para sentir el tamaño del vacío que dejó. Entonces, claro, la pregunta es, ¿quién era esta niña a la que su mamá llamaba así un milagro? Bueno, su vida, aunque fue muy corta, estuvo llena de luz y de una fuerza increíble desde el primer día. Es que, fíjense, este es el retrato de una vida llena de energía. Stephora no era solamente una hija única muy esperada, que llegó al mundo como una verdadera luchadora después de varios intentos fallidos de su mamá. Era una pequeña artista, una futura chef, le encantaba el fútbol. Y encima, con su dominio de 3 idiomas, su madre cuenta que Stephora era literalmente su profesora de español, una niña realmente especial. Pero, en medio de esta vida tan brillante, empezó a aparecer una sombra. Una sombra que, por desgracia, es demasiado común en los colegios de todo el mundo: el bullying. Y a ver, paremos un segundo aquí porque es fundamental que todos entendamos de qué estamos hablando. El bullying no es un juego, no son cosas de niños. Las fuentes lo describen como un acoso constante que va desde burlas e insultos hasta dejar a alguien de lado o incluso llegar a la violencia física. Y en el caso de Stephora, este acoso era muy específico. Tenía una cara muy fea. Era bullying racista. Y lo peor, ¿dónde pasaba todo esto? En su colegio, justo el lugar donde se supone que una niña debería sentirse más segura. Estas son las palabras textuales que, según se reporta, le decían otros niños. Son palabras crudas, llenas de odio, y se las decían a una niña que apenas tenía 11 años, para que nos hagamos una idea del nivel de crueldad al que se estaba enfrentando. Y claro, el impacto fue tremendo. Es que esos ataques de afuera se le metieron muy adentro. Imaginen lo que es para una madre escuchar a su hija decirle que quería cambiar algo tan suyo, tan fundamental como su color de piel. Eso nos da una idea del daño tan profundo que le estaban haciendo. Pero ante esta situación tan dolorosa, la reacción de su mamá no fue para nada pasiva. Fue una respuesta llena de amor, de acción, de empoderamiento. Una estrategia para construir una fortaleza justo donde otros querían sembrar dudas. Su mamá, Lovely Rafael, tomó cartas en el asunto. La metió en clases de modelaje. Pero ojo, no por un tema de vanidad, para nada. El objetivo era clarísimo: que recuperara su confianza, que se quisiera. Quería que su hija se mirara al espejo y viera la belleza que los insultos estaban tratando de borrar. ¿Y saben qué? ¡Funcionó! ¡Vaya que sí funcionó! Stephora no solo recuperó la seguridad en sí misma, sino que empezó a brillar con luz propia. Pasó de ser una niña que quería esconderse a caminar con la cabeza bien alta en una pasarela tan importante como la del Arty Fashion Week. Y toda esa transformación se puede resumir en las propias palabras de Stephora. Esto lo escribió ella para una de sus clases de modelaje. Es que demuestran una madurez y una fuerza que, la verdad, son impresionantes para una niña de 11 años. Ella había entendido el mensaje de su madre y lo había hecho suyo. Pero, justo cuando parecía que había superado lo peor, la historia da un giro. Un giro trágico completamente inesperado. En su mejor momento, llegó el día de la que sería su última excursión. Y aquí está una de las cosas más crueles y dolorosas de esta historia. Stephora era una estudiante excelente, del cuadro de honor. El viaje del 14 de noviembre era un premio, un reconocimiento por sus buenas notas. Y fue precisamente ahí, en la celebración de su éxito, donde encontró la muerte. Lo que vino después de su muerte no fue claridad, sino una falta de información terrible. Un silencio que, para su familia, ha sido tan doloroso como la misma pérdida. Es que la cronología de los hechos te rompe el corazón. El 5 de noviembre, Stephora festeja su cumpleaños. 9 días después, el 14, fallece. Y lo más increíble, 17 días más tarde, sus padres seguían sin una sola explicación oficial de qué le pasó a su única hija en una actividad que se supone estaba supervisada por el colegio. Y miren, esta frase de una persona cercana al colegio lo dice todo. No es solo silencio, es un silencio escandalizante. Esa palabra, escandalizante, sugiere que hay cosas que no se están diciendo y que esa falta de comunicación solo hace más grande el dolor de la familia.
Frente a este silencio, la familia y también las autoridades han empezado una búsqueda muy complicada por la verdad, una lucha para que se haga justicia para Estéfora. El caso ha llegado hasta las más altas esferas de la justicia en República Dominicana. La misma Procuradora General tomó el caso y asignó a 2 de sus fiscales más importantes. Esto, en teoría, nos dice la seriedad con la que se está tomando el asunto. Pero, a pesar de la investigación de alto nivel, hay preguntas importantísimas que siguen en el aire. A ver, la hacienda donde pasó todo tiene entre 14 y 20 cámaras. ¿Dónde están esos videos? ¿Por qué se ha permitido que los dueños entren al lugar si es, se supone, la escena de una investigación? Y por supuesto, la pregunta del millón sigue sin respuesta. ¿Qué pasó exactamente ese día? Mientras esperan respuestas que no llegan, la familia no se ha quedado de brazos cruzados. Su papá acudió a la gente, a la comunidad, y lanzó una petición en Internet para presionar y exigir verdad y justicia. Es un grito para que la voz de su hija no se apague. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, una que va mucho más allá de este caso. La historia de Sephora nos obliga a pensar. Cuando la voz de una niña es silenciada, primero por el bullying y después por la muerte y el misterio, ¿de quién es la responsabilidad? Es una pregunta que, como sociedad, tenemos que hacernos.